Bienvenidos, buscadores de lo invisible. Hoy, en Infiltrados, no vamos a hablar de una película, sino de una colisión. Imaginen por un momento un café parisino en 1929. En una mesa, un anciano de barba blanca y ojos chispeantes cuenta sus escasos francos después de un día vendiendo juguetes en la estación de Montparnasse. Se llama Georges Méliès. Es el hombre que enseñó a la luna que podía tener un cohete en el ojo. En la mesa de al lado, un joven aragonés, de mandíbula firme y mirada de voceador intelectual, apura un coñac mientras acaricia una navaja de afeitar en su bolsillo. Es Luis Buñuel. Acaba de soñar con una nube que corta la luna como una cuchilla corta un ojo, y está a punto de escandalizar a un mundo que todavía cree que el cine es solo un truco de feria. Méliès inventó la fantasía para hacernos sonreír. Buñuel la utilizó para hacernos sangrar el subconsciente. Hoy vamos a infiltrarnos en el laboratorio de estos dos alquimistas. Pasen, pónganse cómodos y por lo que más quieran, mantengan los ojos bien abiertos, especialmente si ven venir una navaja. Hablemos de Georges Méliès. Imaginen a un hombre que hereda una fábrica de zapatos de lujo y dice: ¿zapatos? ¡Qué aburrimiento! Yo prefiero sacar conejos de la chistera. Y así lo hizo. Georges era el dueño del teatro de magia más famoso de París, el Robert Houdin. Era un tipo que vivía entre espejos trucados y trampillas. Cuando vio el invento de los Lumière, ese cinematógrafo que grababa a obreros saliendo de una fábrica, Georges se acercó a los hermanos y les dijo: «Dénmelo, esto es el truco definitivo». Y los Lumière, que eran muy listos, pero tenían la imaginación de un contable, le respondieron: «No, jovencito, esto es para la ciencia, no para el espectáculo». ¡Error! Georges no aceptó un no por respuesta. Se fue a Londres, compró un proyector a un tal Robert W. Paul y como no tenía cámara, se fabricó una él mismo. Sí, señores, Méliès era el MacGyver de la Belle Époque. Pero aquí viene lo bueno. Un día, mientras grababa en la Plaza de la Ópera, la cámara se le atascó. Un segundo grababa un ómnibus y al segundo siguiente, cuando la cámara volvió a funcionar, el ómnibus se había convertido en un coche fúnebre. Cualquier otro habría maldecido al fabricante, pero Georges sonrió y pensó: acabo de inventar la inmortalidad, o por lo menos el truco más barato de la historia. Había nacido el stock trick. Méliès no quería grabar la realidad, decía que la realidad era para los que no tenían imaginación. Él prefería construir un estudio de cristal que debía de ser una freidora en verano y un congelador en invierno y rodar el viaje a la luna. Esa película, amigos míos, es el primer gran taquillazo de la historia. Pero claro, en aquella época
no había piratería digital, había piratería de la de verdad. Thomas Edison, ese humilde inventor americano, humilde entre comillas, cogió la película de Méliès y la proyectó por todos Estados Unidos sin pagarle un céntimo. George inventó el cine de ciencia ficción, pero Edison inventó el arte de no pagar derechos de autor. Así que, mientras medio mundo se reía con la luna y el cohete, nuestro querido George empezaba a oler el aroma de la bancarrota. Un aroma, por cierto, mucho menos romántico que el del celuloide quemado. La historia de Méliès termina de una forma que le encantaría a Dickens, pero que a nosotros nos rompe el corazón. El hombre que nos llevó a la luna acabó arruinado, quemando sus propios decorados y negativos en un arranque de furia y orgullo. Imaginen ese fuego, miles de sueños de celuloide convertidos en humo negro porque la industria, ese monstruo que él mismo ayudó a crear, ya no le quería. El cine había dejado de ser magia para convertirse en negocio. Méliès terminó vendiendo caramelos y juguetes de hojalata en una estación de tren. La gente pasaba a su lado sin saber que ese anciano de manos manchadas de azúcar había sido el primer rey de la pantalla. Para entender este delirio hay que saber que Méliès no se andaba con chiquitas. Basándose en los mundos de Julio Verne y H.G. Wells, escribió junto a su hermano Gastón una epopeya que costó la friolera de 10.000 francos de la época. Un dineral para un sueño que solo duraba 14 minutos. Pero ojo, que aquí empezó todo. Vean este despliegue. Aquí tenemos al profesor Barbenfulis, o Barbarrevuelta para los amigos, convenciendo a un gabinete de científicos con nombres tan rimbombantes como Micromegas o Parafaragaramus. Uy, qué nombrecito. Decía que estaba convenciendo a Micromega y su impronunciable amigo para que se metan en una bala de cañón. Fíjense en los telescopios que se convierten en taburetes. Méliès era un mago, y si no había magia, no había película. Méliès revolucionó el cine abandonando el realismo de los Lumière por la pura ficción narrativa. Observen el taller, herreros, carpinteros y una bandera blanca que anuncia el éxito de la fundición. Era la NASA de 1902, pero con mucho más estilo y menos presupuesto. Y aquí el plano que definió un siglo de cine. La luna, esa cara blanca y redonda, recibiendo el impacto de la nave justo en el ojo derecho. Dicen que la luna se puso triste porque le dolió el impacto, pero más le debió doler a Méliès saber que Thomas Edison le piratearía la película en Estados Unidos sin pagarle un céntimo. Una vez en el satélite, nuestros astrónomos se enfrentan a los selenitas, unos habitantes lunares que, para desgracia de la diplomacia espacial, explotan cuando les pegas con un paraguas, literalmente. La huida es pura adrenalina de cartón piedra. El regreso a la Tierra termina con un desfile, medallas con forma de luna y un selenita maestrado que desfila como un trofeo de guerra. Labor omnia vincit, decía la estatua final. El trabajo lo conquista todo. Aunque en el caso de Méliès, el trabajo le conquistó la ruina
antes de ser redescubierto como un genio. Un detalle curioso para los que buscan el dato oculto. En 1902 no había títulos de crédito. Los actores de teatro pensaban que el cine era un género menor y no querían ni que sus nombres aparecieran. Méliès tuvo que tirar de trabajadores de su teatro de magia, de su propio servicio doméstico y hasta de bailarinas de Châtelet. Todos en el anonimato, cobrando poco y disfrutando mucho, como si estuvieran en una fiesta de fin de año constante. Pero mientras Georges vendía piruletas, en España y en París, una nueva generación estaba naciendo. Una generación que no quería trucos de magia, sino trucos de la mente. Y aquí entra nuestro segundo protagonista, Luis Buñuel. Luis no era un mago, era un agitador. Imaginen a un joven aragonés que llega a París con la fuerza de un toro y la sensibilidad de un poeta. Buñuel no quería que el público aplaudiera, quería que el público gritara, o al menos que no pudiera dormir. Se cuenta que para el estreno de su primera película, Un perro andaluz, Buñuel se puso detrás de la pantalla con los bolsillos llenos de piedras. ¿Para qué? Por si el público se enfadaba tanto que intentaba lincharlo. Quería estar listo para lapidar a su audiencia antes de que ellos lo lapidaran a él. Eso, amigos míos, es marketing de guerrilla y lo demás son tonterías. ¿Y de dónde salió esa película? De dos sueños. Buñuel le dijo a su amigo Salvador Dalí: anoche soñé que una nube delgada cortaba la luna y que una cuchilla de afeitar cortaba un ojo. Dalí, que nunca se quedaba atrás en cuanto a locuras, le respondió: pues yo soñé con una mano llena de hormigas. Y así, sin guión lógico, sin sentido común, pero con mucha mala leche, decidieron que iban a rodar lo que Méliès nunca se atrevió: el interior de nuestras pesadillas. Si Méliès era el sueño de un niño, Buñuel era el despertar brusco de un adulto con rezaga. Hablemos de ese ojo, esa imagen que todos han visto, incluso los que no saben quién es Buñuel. El famoso corte del ojo en Un perro andaluz. La gente suele cerrar los ojos en ese momento, pero lo que Buñuel nos estaba diciendo era: abran los suyos de una vez. Mientras Méliès usaba la cámara para hacernos ver lo inexistente, Buñuel la usaba para que dejáramos de ignorar lo que tenemos delante. Pero claro, Luis no era un muerto de hambre, era un hombre culto, de buena familia, que sabía perfectamente qué cubiertos usar en una cena de gala. Y eso es lo que lo hacía peligroso. Era un infiltrado en toda regla. ¿Saben cuál fue la mayor decepción con el estreno de su primera película? Que a la burguesía de París le encantó. Buñuel quería una revolución y lo que obtuvo fue un aplauso educado. Se enfureció tanto que para su siguiente película, La Edad de Oro, decidió no dejar títere con cabeza. Atacó a la iglesia, atacó al ejército y sobre todo atacó la buena educación. El resultado:
la película fue prohibida durante décadas. Los aristócratas que antes le aplaudían, ahora pedían su cabeza. Buñuel sonreía. Por fin había logrado que el cine fuera algo más que un entretenimiento. Lo había convertido en un arma. Pero no se confundan, no era un simple vándalo. Buñuel era un gourmet de lo absurdo. Podía rodar a un grupo de personas que no pueden salir de una habitación en una cena de lujo, como en El Ángel Exterminador, simplemente porque no les apetece o porque una fuerza invisible se lo impide. Es la metáfora perfecta de la clase alta, atrapados en sus propios modales, por la mientras el deliciosa mundo noche que nos ha ofrecido se cae a nuestra tía pedazos Silvia, fuera. con su estupenda creación de la novia virgen de la Mermud. Me van a perdonar si altero un poco el orden natural del menú. Vamos a comenzar con un guiso maltés, que según costumbre en la isla se sirve como hors d'oeuvre. Parece que abre el apetito. Hígado, miel, almendras y con una salsa muy especiada. Vuelva a llevarlo al jardín. La señora me tranquiliza con esa medida, porque hay asuntos graves que requieren la inmediata atención de la señora. ¿Ocurre algo? Suceden cosas muy extrañas. Calma ante todo, señores. Peor que el pánico no hay nada. Una situación como esta no puede durar indefinidamente. No estamos encantados, amigos. Este no es el castillo de un brujo. Mira allí. No, en la cumbre. ¿Lo ves? El Papa. Sí, él es. Qué lleno de majestad, qué solemne. Se diría un guerrero. Huele usted a hiena. ¿Qué dice? Que huele usted a hiena, señora. ¿Cómo se atreve? Déjame en paz, señora. Víctima. Saria in nomine Patrica Paragut. Patrica. Ancora. Valentia. Quando vuole che scusa. Luis decía: gracias a Dios sigo siendo ateo. Esa frase define su cine, una contradicción andante, envuelta en un abrigo de cachemir y con una copa de martini seco en la mano. Porque para los que no lo sepan, Buñuel tenía su propia receta para el martini. El vermú solo debía iluminar el alcohol, nada de mezclas vulgares. Así era su cine, seco, potente y directo al cerebro. Miren esta escena.
Un hombre arrastra 2 pianos de cola, 2 curas y 2 burros en descomposición. Es la imagen perfecta de la carga de la educación y la religión. Buñuel decía que no había que buscarle un sentido lógico, pero ver los burros sobre las teclas tiene una armonía visual que ya quisiera para sí cualquier director moderno de videoclips. Terminamos en la playa, con los amantes enterrados en la arena bajo el sol. Un final que no resuelve nada, porque en los sueños nada se resuelve. Buñuel y Dalí nos dejaron huérfanos de lógica, pero nos regalaron la libertad de interpretar lo que nos dé la gana. Si Méliès nos llevó a la luna con ingenio y cartón, Buñuel y Dalí decidieron llevarnos al rincón más oscuro del cerebro. Todo empezó con 2 sueños, como dije anteriormente. Buñuel soñó con una nube que cortaba la luna, Dalí con una mano llena de hormigas. Se juntaron, mezclaron sus pesadillas y decidieron que el cine no servía para contar historias, sino para escupir verdades incómodas. ¿Qué nos queda hoy de estos 2 gigantes? Por un lado tenemos a Méliès, el abuelo que nos enseñó que el cine es el lugar donde lo imposible sucede cada domingo. Cada vez que ven una película de superhéroes o un viaje hacia las estrellas con efectos digitales, ahí está la sombra de Josh sonriendo bajo su bigote. Él puso la primera piedra de un castillo de cristal que hoy llega hasta Marte. Y por otro lado tenemos a Buñuel, el hombre que nos recordó que, por muy avanzados que sean nuestros efectos especiales, no hay nada más aterrador ni más fascinante que lo que guardamos en el desván de nuestra cabeza. Luis nos enseñó que el cine no solo sirve para mirar hacia afuera, sino para mirar hacia adentro, allí donde las hormigas caminan por las manos y los icebergs tienen nombre de mujer. Méliès nos dio los sueños, Buñuel nos dio el lenguaje para descifrarlos. Uno era el mago, el otro era el psicoanalista con una cámara. Y nosotros, bueno, nosotros somos los afortunados herederos de ese café parisino donde la magia se encontró con la navaja. Gracias por habernos acompañado en esta infiltración por las grietas del tiempo. Sigan buscando lo invisible, mantengan su martini seco y sobre todo no dejen que nadie les diga que el cine es solo una pantalla iluminada. Es mucho más. Es el único lugar donde todavía se puede viajar a la luna sin comprar un billete. Soy su anfitrión en Infiltrados y nos vemos en el próximo sueño. Buenas noches.